Buenos días desde Chile. Aquí Marcelo Lasaña y Carmina Sánchez, socios directores de Protea, una consultora que tiene como propósito ayudar, facilitar a la transformación de la administración pública. Hoy os vamos a hablar de organizaciones públicas adaptativas y crisis, a través del enfoque de los sistemas adaptativos complejos. Es decir, vamos a ver cómo la crisis puede ser un catalizador del cambio. Y bien, quiero agradecer a Carmen Seisdedos, por invitarnos a Empieza la Semana con el IAP. Y bueno, doy la palabra. Bueno, sí, contarles que vamos a hacer una estructura. Marcelo nos va a contar el marco teórico, nos va a dar los principales conceptos y durante aproximadamente 20 minutos, después yo os voy a contar cómo aterrizar todo esto un poquito metodológicamente para poderlo aplicar en nuestros equipos y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Bien, pues entonces ahora voy a compartir la presentación y le cedo la palabra a Marcelo. Muy bien, buen día a todos y todos. La verdad es que esta mañana, esta madrugada para nosotros aquí en Chile, son las 2 de la madrugada, ha sido como un regreso al pasado. No sé hace cuántos años que no me levantaba a esta hora, o que estaba despierto a esta hora. En general a esta hora, como un hombre que ya toca la tercera edad, estoy durmiendo. Bueno, feliz de estar con ustedes ahora y hablarles de organizaciones públicas adaptativas. Como decía Carmina, la crisis está constituyéndose en un catalizador, en un acelerador que nos lleva a un plano para repensar las cosas en todos ámbitos, sobre todo esta crisis que es de un alcance disruptivo muy alto, en consecuencia de lo que concierne a nosotros, que estamos vinculados de alguna manera al sector público, y ustedes especialmente que están trabajando en el sector público, se han dado cuenta de que hay muchas cosas que pueden cambiar, ¿no? Hay grandes oportunidades que se abren y sobre todo, más que oportunidades, son momentos memorables, que son lo que en física se denomina las bifurcaciones, caminos que se abren para hacer las cosas de una manera distinta, para repensar lo que hacemos. Pero esta oportunidad de repensar el sector público o de tener ideas para cambiar el sector público debe ir acompañado necesariamente de ideas que nos permitan pensar y entender el mundo y el sector público de una manera distinta. Porque pensando en las categorías anteriores vamos a obtener cambios y soluciones muy similares a las que ya hemos ido probando, porque esto de transformar el sector público no es de ahora, viene desde hace muchísimos años. En consecuencia, darle una mirada distinta, una mirada fresca, oxigenada, es un imperativo importante, es una exigencia importante hoy. Y los sistemas adaptativos complejos, que pertenece a la ciencia de la complejidad, que ha avanzado muchísimo en la física, en la química, en la biología, en la cibernética, es un enfoque, un marco conceptual que nos permite mirar las organizaciones y entender las organizaciones públicas de una manera distinta. Entonces, ¿qué es una organización adaptativa? Aquí tenéis una imagen de un grupo familiar saltando una cama elástica. ¿Quién entre nosotros no ha saltado en algún momento de nuestras vidas en una cama elástica? Bueno, esa es una metáfora de lo que es un sistema adaptativo. Los saltos de los distintos actores, de los distintos componentes de este sistema, del sistema público, generan impactos, perturbaciones, estresores en los otros actores. En consecuencia, aquí tenemos un todo en donde las partes, cuando se van moviendo, interactúan y en esas interacciones uno cambia. En consecuencia, la mirada desde el mundo mecanicista, de donde nace la teoría burocrática como patrón de diseño del sector público,
no toma en consideración estos intercambios. No, no toma en consideración todas estas variables de interconexión y de coevolución entre los distintos actores. Cuando hay cambios que se generan, por ejemplo, en otros actores públicos, municipios o de alguno de los ministerios o de las comunidades autónomas, de las direcciones generales, que impactan a otras direcciones o de los mismos usuarios que ustedes tienen, afectan a nuestras políticas, a nuestros servicios. Otra metáfora, otra metáfora es la de ir en bicicleta, por ejemplo. Esa metáfora, que ya veremos en la imagen ahora, esa imagen nos permite también referirnos a lo que es un sistema adaptativo. ¿Quién de ustedes no fue en bicicleta? ¿Quién no aprendió? Bueno, aquí la metáfora que haremos entre un organismo vivo y una máquina. La visión mecanicista de la burocracia es concebirla como si fuese una máquina. Esa visión tenemos que dejarla de lado. Las organizaciones, y específicamente las organizaciones públicas, son un organismo vivo que coevoluciona con su entorno. Cuando nosotros vamos en bicicleta, desde que aprendimos a ir en ella, siempre hacemos el mismo mecanismo, que es desviación, corrección, desviación, corrección. La destreza no es otra cosa que reducir esa variabilidad que hay entre la desviación y la corrección. Bueno, esta metáfora nos ayuda para introducir una nueva, que es cuando vamos en una bicicleta donde nosotros somos el motor de la bicicleta, estamos montados en un organismo vivo. Cuando vamos en una bicicleta estática de un gimnasio, estamos en una máquina. En esa máquina hay linealidad, hay determinismo, no hay cambios en el entorno. En una bicicleta donde nosotros somos el motor de ella, hay cambios en el entorno. Cambia el pavimento, cambia el paisaje, cambia el tránsito, se cruzan peatones en los pasos peatonales, qué sé yo. Bueno, pueden haber muchas variables que inciden en eso, ¿no? En una bicicleta donde nosotros conducimos, hay entropía, hay desestabilidad, hay desorden. En una bicicleta, en un gimnasio, no hay. Es todo determinado y lineal. Y la administración burocrática fue pensada para eso, en términos obviamente ejemplares. Fue pensada para que operara en un entorno donde nada cambiaba o cambiaba muy poco ese entorno. En donde nosotros éramos fabricantes de servicios, fabricábamos ladrillos muy similares unos a otros. Bueno, en una administración adaptativa, en una administración, en una organización pública adaptativa, la administración coevoluciona, cambia, se modifica a partir de los cambios o como consecuencia de los cambios que va generando el entorno y que tú como administración generas también en el entorno. Entonces, ¿para qué una organización adaptativa? En primer lugar, la primera cuestión de por qué, para qué necesitamos la adaptación como capacidad en el sector público es para reducir la incertidumbre. Si no somos una administración, o sea, si vamos en una bicicleta estática, tenemos la máxima fragilidad y la máxima incertidumbre. Sin embargo, en una bicicleta conducida por nosotros, por seres humanos talentosos, inteligentes, individual y colectivamente, tenemos la capacidad de reducir la incertidumbre. Y la incertidumbre no es otra cosa que esa complejidad que se genera cuando el entorno tiene muchos estados posibles. Hay una alta variabilidad del entorno. Cambian las necesidades, cambian los patrones, cambia o hay antagonismos entre necesidades entre los usuarios que nosotros tenemos como sector público, con nuestros usuarios beneficiarios. Por tanto, hay contradicciones, hay paradojas, hay aporías. ¿Cómo abordamos eso hoy día? Eso hoy día, y más con la nueva tecnología, es mucho más evidente. Un segundo para qué del adaptarse es conservar y mantener la identidad. ¿Qué somos como sector público? ¿Qué somos como servicio? El servicio que fuere.
¿Qué somos? Esa identidad. ¿Para qué existimos? Allí se nos abren un abanico de posibilidades. Con esta crisis de la pandemia, que es una crisis de alta disrupción, que ha generado un impacto importante en la sociedad, en el Estado, en las administraciones, sus diferentes niveles, hemos visto cómo las administraciones han tenido que hacer cosas que antes no hacían, o hacer las cosas de manera distinta. Se han desgarrado o han desnudado sus roles formales para operar de manera distinta. Ahí han descubierto que su identidad era mucho más allá de lo que declaraban en sus misiones y en sus visiones. Entonces, conservar la identidad es clave y la adaptación nos ayuda a ello. Un tercer elemento de para qué adaptarse es la independencia, la autonomía de la organización. Si somos una organización que va coevolucionando con su entorno, es importante tener esta autonomía, autonomía del entorno. Pero ojo, que esto no quiere decir que construyamos un castillo feudal con un pozo en torno a ella y la blindemos del entorno para hacerla autónoma y dejar de tener impactos. No, no es eso. Lo que se refiere a esta autonomía es cómo generamos capacidades dentro de la administración para que esta administración tenga la habilidad de generar cambios adentro para ir adaptándose al entorno, estar equipada, preparada para los cambios, sobre todo desarrollar una frontera porosa con su entorno. Bueno, dicho esto, ahora les voy a mencionar eh, lo que nosotros denominamos los aminoácidos de la adaptabilidad. Estos, los aminoácidos no son otra cosa que elementos esenciales de las proteínas y como ellas son esenciales para la vida. Entonces, vamos, esta metáfora nos sirve para introducir cuáles son estos elementos esenciales para una organización adaptativa, cuáles son sus componentes, sus rasgos, sus atributos, sus propiedades singulares para una organización adaptativa. Son 5. El primero de ellos es la capacidad anticipativa. Aquí tenemos la imagen de una protea que da nombre a nuestra organización. La protea es una planta que tiene el atributo, la habilidad de adaptarse a todos los entornos donde vive, donde emerge. Puede estar en entornos desérticos, fríos, tropicales, etc. Tiene alta capacidad adaptativa. Pero esta anticipación a la que nos referimos aquí se refiere fundamentalmente a la capacidad que una organización tiene para ser sensible a lo que ocurre en el entorno. Saber escuchar lo que está ocurriendo en el sistema, y que está ocurriendo con nuestros usuarios, con los otros servicios públicos, con las otras organizaciones de la sociedad civil, y saber diferenciar allí lo que es señal de lo que es ruido. Despejar el ruido para entender los patrones, como ya se referirá Carmina más adelante, emergentes, aquellas tendencias de lo que está ocurriendo, hacia dónde va la capacidad. En general, la administración burocrática es reactiva. Nosotros lo que estamos aquí planteando es que una organización más, a partir de esta crisis, que una de las tendencias que está emergiendo es el rol clave, crítico, que en el futuro debe tener y va a tener el sector público. Eso no quiere decir que sea predictivo, para nada. La capacidad de predecir en entornos complejos es muy difícil. Aquí lo que se refiere es tener las capacidades y las habilidades y las competencias para equiparse para muchos escenarios posibles. Un segundo elemento, un segundo aminoácido, aquí lo representa el guepardo, es la agilidad. Esa capacidad para dar respuestas rápidas a lo que ocurre en el entorno, a las perturbaciones que emergen del entorno, aquello que me estresa. No olvidemos que el estrés es vital en la vida. Los virus han cumplido una función
crítica en la evolución humana, en la evolución de la vida y con ello en la evolución humana. Si no, seríamos unas células eurocariotas o una más ameba. Los virus han desafiado el desarrollo de la vida, generando más complejidad en la vida hasta llegar a lo que somos ahora los seres humanos. La agilidad quiere decir responder rápido, ser capaz de cambiar de acciones, es decir, pasar de un plan a un plan B a un plan C. Eso significa que hemos de ser capaces a la vez de soltar mochilas, porque nos cuesta mucho, ¿eh? Nosotros lo hemos vivido en muchas organizaciones públicas, que la mochila de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo valórico, de las prácticas, de las rutinas, siguen allí y son una mochila súper pesada. Una administración pública ágil ha de dejar, ha de desprenderse de esas creencias. Y ahí vamos a ver más adelante que hay otro aminoácido que es clave para poder desprenderse de esa mochila. El siguiente es adecuar. Aquí tenemos un bosque de bambú. Hay un proverbio zen que dice roble por dentro, o sea, firmeza, fortaleza, junco por fuera, ágil, dúctil, plasticidad. La plasticidad organizacional también es un elemento crítico, clave, importante, crucial en las organizaciones adaptativas. Y esta flexibilidad nos remite ¿a qué? A que seamos capaces de reconfigurar una organización en lo que se refiere a recursos físicos, a recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Seamos capaces de reconvertirla cuando lo amerita, hay una exigencia del entorno, como por ejemplo ahora la crisis. ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer cosas distintas de las que hacían? ¿No? Entonces, la flexibilidad en términos de adecuación, de reconfiguración, es un elemento importante de una organización adaptativa. El siguiente es aprender. Y con ello, el desaprender, a lo que me remitía antes, ¿no? A dejar la mochila atrás. La capacidad de aprendizaje, como muy bien lo señala en su libro Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2003, Cómo crear una sociedad de aprendizaje, nos indica que los intangibles en una organización, en un país, en una sociedad, son el factor de competitividad más importante. Entonces, uno, si lo es para un país, para una organización, es crítico. Lo que sabe. Si tomamos toda la administración de una comunidad autonómica y la trasladamos a otra, y de esa comunidad autonómica a la otra, ninguna de las dos funcionará tan eficientemente como lo hacía. ¿Por qué? Porque el talento y la capacidad está instalada en las personas. En consecuencia, generar inteligencia colectiva hoy en las organizaciones públicas es un desafío muy importante. Y junto con ese aprender, un elemento que es relevante es el desaprendizaje. El cómo somos capaces de las prácticas, las creencias, incluso valores, podemos dejarlos de lado, dejar ir algunas cosas que ya no sirven. Y eso nos lleva a pensar también en qué administración queremos. ¿Una administración prestadora de servicios? No lo creo. No creo que la administración pública solo sea para prestar servicio o la justificación de su existencia sea la prestación de servicios. Diría que hay que reflexionar sobre cuál es el rol y qué hace, cuál es la identidad de la administración pública, porque a partir de allí va a surgir el qué hemos de aprender y desaprender.
Y yo me juego por una hipótesis, ¿no? Que el rol de las administraciones no es otro que el de la gobernanza, la gestión de redes y la identificación de problemas públicos. En la medida que conozcamos bien nuestros entornos, entendamos qué pasa, cuáles son los grandes problemas públicos y a partir de allí gestionar las redes de actores que están vinculados a esos problemas públicos, es un rol crítico de la administración pública. No lo va a hacer nadie más. La prestación de servicio se deriva de allí y esa prestación puede ser pública, privada, público-privada, sector social, etc. En consecuencia, desde esa lógica, la administración pública no es solo un prestador de servicios, es mucho más que eso. Y el último aminoácido, ahí tienen ustedes un tardígrado, que es el oso de agua, que es un ser minúsculo, que mide 0,5 milímetros, y tiene, si bien no es antifrágil, como aparece aquí, hemos tomado la metáfora de Taleb, es súper robusto, es capaz de resistir 10 años sin agua, puede vivir en la ingravidez, bueno, es una pulsión de vida que tiene una capacidad importante para resistir. Pero la antifragilidad no es eso. ¿Qué es la antifragilidad en una organización adaptativa? Lo frágil es aquello que se rompe. Lo frágil es aquello que no resiste las perturbaciones, que no resiste los estresores del entorno. Una máquina, una bicicleta en un gimnasio es frágil. Una bicicleta que conduzcamos nosotros es antifrágil. Lo antifrágil es todo aquello, toda organización, por plantearlo en esa perspectiva, que se beneficia del desorden, de la entropía, de las variaciones, de la información imprecisa, de la ambigüedad. Las organizaciones de hoy, y más la administración pública, ha de ser antifrágil en ese sentido, que tenga esa capacidad de aprender de lo que viene del entorno, incluso de lo que es desfavorable, para adaptarse con rapidez. Y esa adaptación no significa otra cosa que creación de valor, el cómo yo hago las cosas para crear nuevo valor público. Bien, y he sido exacto en los 20 minutos porque me quedan 3 segundos. Eso, Carmina, y luego volvemos. Ups, paro esto. Bien. Bien, creo que tienes que silenciar el micro. Bueno, yo os voy a contar ahora cómo, o sea, cómo aterrizamos todo esto que nos ha contado Marcelo, cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, vamos a definir unos pasos metodológicos que nos van a ayudar al cómo, a cómo todo, o sea, todo este concepto, este enfoque, lo podemos aplicar en nuestro equipo. Entonces, bueno, lanzamos la pregunta: ¿cómo convertirse en una organización adaptativa? Bueno, la primera reflexión tiene que ver con el paradigma de lo mecanicista que nos contaba Marcelo. Venimos de este paradigma mecanicista donde yo tenía un problema, si analizaba bien ese problema y encontraba las causas, podía encontrar una solución adecuada. Si en una máquina se me estropeaba un tornillo, una pieza, si yo identifico bien cuál es ese tornillo, esa pieza que falla, la sustituyo por otra y la máquina sigue funcionando. ¿Qué pasa? Que en entornos de alta complejidad, de alta incertidumbre, ese paradigma se nos queda corto. Es decir, eso de encontrar una solución para un problema ya no es suficiente. Entonces, aquí hacemos esta propuesta de pensar en términos de patrones. Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático. El cambio climático, pues es un problema complejo que tiene infinidad de variables.
Entonces, arreglando una variable, no arreglo el sistema completo. Tiene infinidad de variables como puede ser, no sé, la falta de una gobernanza internacional, puede ser el aumento del consumo a nivel planetario, puede ser el uso intensivo de recursos naturales, la deforestación, los tempos políticos que no permiten tomar decisiones arriesgadas y ambiciosas a largo plazo. Entonces, ante estos problemas complejos, no, o sea, no basta con identificar una solución y aplicarla. Tenemos que pensar en términos mucho más sistémicos, mucho más de patrón. Cómo yo puedo configurar un patrón y ese patrón lo puedo replicar, como pensemos en un brócoli, en una coliflor, a modo de un fractal. Es decir, a partir de tener unas reglas, una coherencia, esa flor del brócoli se replica y se expresa de maneras que son un poquito diferentes, pero que todos reconocemos que eso es la flor del brócoli, ¿no? La flor de la verdura. Entonces, eso sería como una expresión de un patrón en la naturaleza, que eso es lo que, esa lógica es la que queremos llevar a las organizaciones. Como observando lo que pasa afuera, nosotros podemos adecuarnos a eso que pasa afuera, crear patrones, generar reglas sencillas y eso replicarlo con una lógica de autogestión. Ahora vamos a ver esto que nosotros le hemos llamado la ruta Protea. La ruta Protea que tiene 3 pasos principales. El primero, que tiene que ver con preguntarse qué pasa en el entorno, que tiene que ver con la observación de patrones emergentes. Y ahora, por ejemplo, en esta crisis que vosotros ya estáis levantando la cabeza, nosotros aquí ahora en Chile estamos en el foso total, eh, pero esta crisis, ¿de qué manera ha hecho emerger patrones distintos? Y de esos patrones distintos que nos ha hecho emerger la crisis, ¿qué nos podemos quedar? O sea, ¿qué de eso nos podemos quedar? Entonces, bueno, en primer lugar es ¿qué pasa? Esta observación de patrones. En segundo lugar, ¿qué puedo hacer yo como organización? Cómo esa variabilidad entre el entorno y lo que yo soy, viendo temas de identidad, viendo temas o sea, de intrínsecamente qué puedo hacer, quién soy yo y qué priorizo, es la fase de diseñar esos patrones, qué puedo hacer, azul. Y por último, la fase del hagámoslo, que es la fase de llevar a la práctica, la fase ya del pilotaje, de ponernos con las manos en la masa, el pilotaje y generar esa fractalidad que hablábamos. Es decir, esa replicabilidad a partir de unas reglas sencillas. Bueno, si entramos en la primera fase, preguntarnos qué pasa, hablamos de identificar patrones. Si nos ponemos en este sujeto que somos todos, que lo hemos denominado coronial, coronial somos todos, tanto en nuestro lugar de trabajo, como yendo ahora de nuevo a una terraza o entrando a un restaurante o volviendo los niños al colegio. Este usuario nuevo, coronial, está regido por unos miedos, hay una amenaza invisible que es este virus, que puede volver en cualquier momento, que no lo vemos, que no sabemos bien cómo protegernos, que nos genera un mundo nuevo, esta nueva normalidad que se habla. Entonces, para entender a nuestro usuario o para entendernos también a nosotros, cómo nos rigen ahora nuevas reglas en los lugares de trabajo o trabajando desde casa, tenemos que conocer cuáles son estos patrones que están emergiendo. Entonces, algunos de estos patrones que están emergiendo de una manera muy interesante son los del teletrabajo. El otro día teníamos una reunión con una gran empresa de alimentación de Colombia y la persona que era la directora de gestión del conocimiento nos decía que bajo ningún concepto querían volver a prácticas del pasado, o sea, como que querían aprovechar de capturar todas estas prácticas que se habían generado, o sea, las buenas prácticas, lo que se puede aprovechar a propósito
de la pandemia para poder eficientar y barrer cosas, desaprender prácticas que ya no estaban aportando nada. Entonces, también es esta invitación a observar qué pasa en el teletrabajo y qué dilemas esto nos está generando, porque bueno, en este paradigma de la complejidad tenemos que estar atentos a qué pasa con los dilemas que emergen asociados a estos patrones. Si hablamos de teletrabajo, pues ¿cómo puedo, no sé, cómo puedo asegurar la conciliación de vida familiar con mis obligaciones? ¿Cómo traslado los temas de seguridad informática? Eh, ¿Cómo traslado los temas de seguridad laboral? ¿Cómo el dilema de es diferente la situación personal de cada uno, si se tienen niños chicos, si no, si se vive solo, en qué etapa de la vida uno está? Esto hace que emerjan toda una serie de dilemas que tenemos que, o sea, que debemos tener muy en cuenta a la hora de observar esos patrones, ver qué dilemas, qué ganamos, qué perdemos, para después, cuando pasemos a la fase de creación de patrones, abrazar todos estos dilemas que hayamos podido observar. Otro tema digno de identificación de patrones es los temas de inteligencia colectiva, que también se han derivado de esta crisis. Cómo hemos sido capaces de compartir prácticas, cómo hemos sido capaces de aprender de lo que están haciendo en un servicio, en otro servicio, lo hemos puesto eso en común. O sea, todo este material de observación a partir de esta crisis es qué nos deja, ¿no? Que tener la capacidad de observar qué nos deja. Porque bueno, algo que tiene que ver con esta metodología es, ahora estamos hablando en un contexto de crisis, ¿no? Pero ¿cómo podemos entrar y cómo nos puede ser útil esta lógica de la adaptación? Una puede ser una crisis que nos cataliza y nos obliga a observar y a pensar de manera distinta. Otra puede ser a partir de que yo decido como organización hacer un ciclo, empezar un bucle de adaptación para observar las variabilidades del entorno y yo poder ir adecuándome a esas variabilidades del entorno. Otra puede ser porque detectemos una oportunidad y entonces a partir de esa oportunidad entremos en este bucle, en esta ruta Protea. Y ahora, bueno, como os estamos contando, estamos entrando a través de una crisis, que puede ser una buena excusa para hacer un ensayo, para empezar a practicar y a entrenarnos en la adaptabilidad. Entonces, como conclusión de esta primera parte del que pasa, de este bucle, ¿no? Porque lo pensemos no como un ciclo que empieza y se acaba, sino es algo que continuamente estamos empezando, revisando, tomando temas nuevos, tomando patrones nuevos, derivados de problemáticas, de crisis, de oportunidades. Entonces, resumiendo esta primera etapa del que pasa, en primer lugar, o sea, que se centra en observar patrones, en primer lugar lo que tenemos que revisar son nuestros patrones internos, es decir, cómo hacíamos las cosas antes, cómo las estamos haciendo ahora, cuáles son los patrones ancla, esos patrones que habitualmente se derivan de las ortodoxias o de la típica frase de sí, lo hacemos así porque siempre se hizo así, y que probablemente no aportan nada, y ahora es el momento de evidenciarlos y de desaprenderlos, de dejarlos de lado. Y por otro lado, tomar esos patrones alas, que son esos patrones que nos permiten avanzar, adaptarnos al entorno y crecer como organización, en un sentido de crecimiento como aprendizaje. Por otro lado, identificar los patrones de entorno, es lo que está pasando fuera, cómo es mi usuario, a qué tiene miedo ahora, qué medidas de bioseguridad debo tomar para que esté tranquilo, qué servicios se pueden prestar vía digital,
cómo tengo que repensarme, lo que nos contaba Marcelo antes de la identidad, esa identidad expandida probablemente, ¿no? Que antes igual solo pensábamos en términos de exactamente lo que teníamos que hacer, pero repensar de una manera más profunda quiénes somos y para qué, o sea, para qué estamos, ¿no? Para qué, cuál es el servicio, cuál es el valor que tenemos que dar a nuestra ciudadanía. Entonces, pensar de una manera más abierta y expandida esa identidad y, bueno, y reflexionar sobre cuáles son los dilemas que nos están planteando estos nuevos patrones emergentes y cómo abordarlos, no con, o sea, no pretendiendo simplificar, sino pretendiendo priorizar y abrazar esa diversidad. Entonces, si pasamos al segundo paso, podríamos decir, del qué puedo hacer, este segundo paso ya tiene que ver con, si el primero era más un paso de diagnóstico, este segundo es un paso ya de diseño, de planificación. Con todo eso que he visto que pasa afuera, con todo eso que he observado que soy yo, ¿qué hago? ¿Cuáles son los patrones que yo genero con todo eso? Si observamos la naturaleza, podemos ver, por ejemplo, en las bandadas de pájaros, en las migraciones, en los cambios de estación, buscando el buen tiempo, los pájaros hacen unas formas en el cielo que responden a un patrón, ¿no? Y hacen unas formas preciosas y las van modificando y eso responde a un patrón que tiene un aterrizaje en unas reglas sencillas. En este caso, para tener un ejemplo de la naturaleza, aquí vemos que los pájaros más cercanos se alejan, los que están a punto de chocar se alejan a una distancia prudencial, los que se están desviando, los más lejanos, tienden a acercarse. Todos alinean la dirección hacia un sentido y todos igualan la velocidad para no atropellarse y de esa manera hacen esa forma coherente y armoniosa. Pues bueno, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra organización? En un caso concreto, hablábamos antes de lo que hemos aprendido, del compartir buenas prácticas, de todo lo que tiene que ver con lo emergente. Entonces, aquí pensemos en compartir prácticas, en una comunidad de prácticas y pensemos en ese patrón de comunidad de práctica, qué reglas sencillas para ejemplificar este segundo paso. Pues reglas sencillas que podría tener esta comunidad de prácticas es que aquí todos somos profes y alumnos a la vez. Es decir, todos enseñamos y aprendemos. Esa es regla sencilla número 1. Es transparente, ponemos a disposición toda la información del proceso que hemos desarrollado. Nos enfocamos en lo útil y en descartar y en desaprender todo lo que no nos aporta. Nos enfocamos en la colaboración, en generar mecanismos participativos, colaborativos, cooperativos. Y la última regla importante, que tiene más que ver con la actitud, es cómo pasamos del juicio, de eso que a veces se nos despierta con lo nuevo, ¿no? Uy, ¿y esto para qué sirve? O esa desconfianza que generamos a menudo ante lo nuevo o cuando nos cambian un patrón ya que estamos muy acostumbrados y lo tenemos muy interiorizados, es cómo convertimos ese juicio en curiosidad, en algo que podemos mirar dándole la oportunidad de dejarnos aprender con eso nuevo que nos está llegando. Entonces, para redondear este segundo paso, que es el de la creación de patrones, aquí lo primero que nos deberíamos preguntar es qué ámbitos priorizo, después qué patrones creamos, es decir, qué es lo nuevo que emerjo, de esa manera de poderlo fractalizar, es decir, replicar y de manera que pueda ser autogestionado en los distintos equipos.
y que pueda adoptar distintas formas en función de las características singulares que tiene cada equipo. Y por último, hacer esa concreción de qué reglas sencillas. Es decir, no se trata de definir la solución a nivel de protocolo, de guía, sino qué reglas sencillas determino para que esto se pueda expresar de las maneras que recoja la diversidad, la singularidad, lo que sabe hacer cada equipo, etcétera, etcétera. Y por último, este paso del hagámoslo, que aquí lo utilizamos la metáfora de la cocina. ¿No? Pensemos que ya ya hemos hecho este ciclo de la observación, hemos creado nuestros patrones propios, nuestras reglas sencillas, y pensemos que esas reglas sencillas son una receta. Esa receta, a lo mejor en función de dónde estemos viviendo, pues tenemos unos ingredientes a mano, pero son unos ingredientes que pueden ser equivalentes y que nos pueden servir para formular la receta con un resultado peculiar y distinto, ¿no? Con la mano distinta de cada cocinero, pero que responda a un recetario común. Entonces, este tercer paso es el momento de hacer la receta, de pilotar con lógicas de innovación, de probar rápido, de probar de manera ágil, de poder retroalimentar a partir del testeo, de poder hacer eso de una manera eficiente, barata y aprender, o sea, y definir bien esa receta, depurarla para poderla replicar con esa lógica de la autogestión. Y bueno, aquí los pasos que deberíamos hacer en esta última parte ya que tiene que ver con el pilotaje, con el hagámoslo, es esta implementación de nuevos patrones a través de esas reglas sencillas, que es, bueno, primero vamos a probar qué tal nos ha quedado el guiso, vamos a explicar una historia, esto es como agua para chocolate, no sé si habéis visto la película mexicana, pero es hacer de esa receta una historia que pueda contar, porque esa historia es lo que se va a convertir en el elemento de replicación, en el elemento de transmisión, si hablamos en términos pandémicos, en el elemento viralizador, ¿no? Este storytelling, cómo cuento una historia de lo que he hecho para que otros también quieran hacerlo y quieran adoptar esas buenas prácticas. Y de esa manera escalarlo, con esa lógica también que hablábamos de la autogestión, para que se produzca un bucle continuo de aprendizaje, porque esto, bueno, de lo que se trata, si os fijáis en este bucle, es de observar mucho, de reflexionar hacia afuera, hacia adentro, de cubrir esa brecha entre lo que pasa afuera, lo que yo soy y cómo me adapto. Y todo eso, lo que es en definitiva, es un proceso de aprendizaje organizacional, que es esto bueno, lo que creemos que es el núcleo, la base de una organización adaptativa. Bueno, hasta aquí es nuestra presentación. Ahora damos paso a las preguntas. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para poder ver si tenemos preguntas. A ver. No, de momento no hay ninguna pregunta, pero bueno, os animamos o sea, o más que preguntas, si alguien quiere hacer alguna reflexión sobre cómo le suena todo esto en su metro cuadrado. Bueno, No hay que esperar que los procesos de transformación sean un proceso de cambio radical y de cambio de toda una organización. Y ya lo mencionaba Carmina, el del metro cuadrado es clave, ¿no? Es decir, cambiar aquello de nuestra esfera más, donde tenemos más responsabilidad. Se pueden introducir cambios y transformar allí una organización en una organización adaptativa. Cuando yo he hablado anteriormente, contraponiendo la organización adaptativa
a la organización burocrática, no quiere decir que todo el patrón de funcionamiento de la administración pública actual en todos los países siga el patrón burocrático. El patrón burocrático emergió con una lógica y con una justificación determinada y que ha ido variando en el tiempo, pero siguen habiendo ámbitos que siguen funcionando con el modelo de gestión burocrático. Mira, aquí hay una pregunta. ¿Cómo prototipar un modelo de las administraciones públicas? Bueno, en alguna medida ya lo estaba abordando, ¿no? Prototipar un modelo en el sentido de eh, convertir a una administración o una organización dentro de la administración en sentido adaptativo, ¿no? Aquí la lógica es de fractalizar. En la medida que seamos capaces de hacer pequeños cambios que contagien al resto de la organización, eso va a permitir este efecto de viralización. Ahora, el cómo hacerlo. Primero, se requiere voluntad desde la autoridad. Es un elemento, un componente esencial. En segundo lugar, un liderazgo con alto talento creativo, imaginativo y coraje, es decir, para conducir esta transformación. Y luego se requieren algunas cuestiones estructurales, ¿no? Es decir, identificar bien el ámbito que queremos trabajar, el ámbito que queremos transformar, eh, identificar actores involucrados, ver claramente la cadena de valor. Hemos estado hablando hace poco esto mismo con un par de organizaciones chilenas pertenecientes al sistema de justicia y su cadena de valor se perdía cuando entrabas al ecosistema de justicia. Tenían todo muy bien hasta la puerta de la casa, pero saliendo de allí no había nada. Sin embargo, era una organización altamente impactada por lo que ocurría en su entorno. Entonces, cuadrando esa figura es la clave, ¿m? Como primera aproximación. Sí, aquí también Jesús Martínez dice, nos pregunta cómo empezar. Yo diría que ahora tenemos una excusa súper buena para empezar. Es con todos los aprendizajes que nos ha dejado, o sea, que más que no hablemos en pasado, hablemos en continuo, que nos está dejando esta situación. Yo creo que abordar desde un ámbito, por ejemplo, comunidades de prácticas, ¿no? Compartir buenas prácticas, determinar un ámbito, un equipo, un área, y a partir de ahí pensar en las lógicas de de esta ruta metodológica, de observar de qué patrones veníamos, qué patrones han emergido, cuáles son los dilemas, qué me quiero quedar de ahí, qué patrones creo yo nuevos y qué reglas sencillas y cómo eso lo replico. Yo diría como empezar con un ámbito concreto, en pequeño, y a partir de ese núcleo replicar. Mira, hay otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudarles a aprender esta cultura tan mecanicista? Sí, intento una respuesta. Eh, en primer lugar, aquí yo tomaría como referencia la evolución memética, los memes. O sea, los virus progresan en la medida que hay alto contagio. Bueno, eso mismo ocurre en la evolución memética, los memes, las unidades de información. En la medida, el desaprendizaje se va a producir, sobre todo en estas culturas que se miran mucho al ombligo, que muy estancas, en la medida que consigamos éxitos tempranos y logremos comunicar muy bien esos éxitos tempranos para que generen contagio. Muchas veces no ocurre nada porque la gente ya tiene como una desesperanza desaprendida. No, esto ya se hizo, esto ya se ha intentado muchas veces, las cosas solamente se van a hacer de una determinada forma si lo decide la jefatura.
las cosas se hacen de esta manera y no van a cambiar. Bueno, para cambiar ese patrón, la forma es instalar otro patrón, otro modelo de hacer las cosas. Entonces, a la medida que consigues cambios incrementales que son exitosos, eso genera contagio. El contagio que permite que otros deseen hacer lo mismo. Carmina. Sí, aquí Carlos Sí. Jaén dice, ¿está dispuesta la Administración a realizar este proceso de adaptación o la conclusión será que no hemos aprendido nada? Bueno, yo creo que, o sea, claro, esta pregunta se la deberíamos hacer a la Administración, pero yo creo que si no nos ponemos las pilas, es difícil seguir aportando valor significativo a los ciudadanos si no iniciamos estos procesos de adaptación. Claro, aquí evidentemente se necesita una voluntad de cambio, porque todo esto no es una maquinita que le damos a un botón y se aplica un protocolo, un método y ya funciona. No, no, no. Aquí se trata de articular voluntades también, pero creemos que, bueno, que es una ocasión única para hacer cambios de estas características. Y ojalá estén dispuestas las administraciones a hacerlo. Yo creo que hay mucha presión ciudadana para que haya cambios significativos. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que plantea Carmina y solo añadiría lo siguiente, que con la innovación ha pasado lo mismo, que siempre, por ejemplo, aquí en Chile se creó un laboratorio de gobierno, de innovación, y que intentó, o está intentando, porque aún existe y lo hace bastante bien, eh, implementar la innovación en el sector público. Y hubo mucha aceptación, muchos servicios públicos abrieron sus puertas para innovar, pero luego llegó el monstruo. Y ese monstruo se llama el agujero negro de la administración pública, que es la rutina, la urgencia, la cotidianidad, que lo absorbe y se lo come todo, como tiene una fuerza gravitacional enorme. Bueno, aplicando la misma lógica de lo que señalaba anteriormente, como en los servicios públicos con los cuales nosotros hemos trabajado, que no son pocos, serán 20 y algo, ¿no? Aquí en Chile y algunos en España, principalmente en Cataluña. Eh, ¿Cómo lo hemos conseguido? Aplicando la lógica esta de generar cambios graduales, incrementales, contagiar al resto de la organización. Mm, hay un fenómeno que siempre ha sido bastante evidente y que se repite en muchas administraciones públicas, se generan task force, equipos que implementan la innovación y luego se encuentran que dentro de la organización, no obstante, tienen el apoyo desde arriba, los mandos intermedios ponen palos en la rueda. Bueno, hay que buscar de generar un liderazgo dentro de estos equipos que permita involucrar al resto de la gente. Muchas veces nos encontramos que quienes lideran procesos de innovación tienen cierta arrogancia. En consecuencia, aquí lo que hay que buscar es un liderazgo facilitador, que genere los espacios y genere puentes con aquellos que también están al margen de de la, de la innovación para poder incorporarlos. Estamos casi en la hora ya. Sí, No. ya estamos en la hora. Pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y a disfrutar la fase 3 vosotros que podéis. Y bueno, esperamos que haberos aportado algo en esta mañana y que empecéis la semana con energía y con ganas de cambio, de potenciar las capacidades de adaptación, porque bueno, es un proceso de aprendizaje muy interesante y muy valioso para nosotros y para nuestro entorno. Muy bien, pues saludos a todos y a todas. Hasta pronto y disfruten el verano.